Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Culturas Digitales 2. En esta oportunidad, además del texto propiamente de la clase, le proponemos la lectura de dos trabajos de John Thompson que se van a encontrar con dos textos que abordan cuestiones similares, pero que cada uno profundiza diferentes aspectos del tema del día de hoy que tiene que ver con la transformación de lo público y lo privado. Bien, el texto que vamos a repasar en primer lugar en este video es Los límites cambiantes de la vida pública y la vida privada, en la que el autor analiza de qué forma se transformaron estas nociones de lo público y lo privado a lo largo del tiempo y en las distintas sociedades. Y para hacer este análisis retoma a Hannah Arendt y a Jürgen Habermas, que cada uno de ellos aporta también diferentes miradas que le permiten al autor construir después su concepto. En primer lugar, Hannah Arendt nos habla de la sociedad griega, en la que lo privado se refería al espacio del hogar y la familia, donde se llevaban adelante las actividades para promover alimento, garantizar las necesidades básicas, producir y reproducir la vida humana. Mientras que por otro lado, como de forma excluyente, se encontraba la esfera pública que correspondía al espacio en el que los hombres libres debatían los asuntos de interés para la polis, los asuntos de interés común, que ahí es donde se origina el concepto de democracia como forma de organización social. Esta podríamos pensar que es como la visión clásica de lo público y lo privado, como dos esferas excluyentes y también jerarquizadas, ¿no? Porque para los griegos el espacio público era aquel espacio donde los hombres podían lucirse. Justamente después vamos a hacer una aclaración respecto de esta diferencia de lo público y lo privado, que actualmente está siendo muy revisada, sobre todo desde los feminismos. Por eso vamos a hacer una nota al pie hacia el final del video. Pero bueno, volviendo a lo que nos plantea Hannah Arendt, ella retoma esta diferencia, ¿no? Del espacio privado separado del espacio público en el contexto de la sociedad griega. Por otro lado, Thompson también retoma a Jürgen Habermas para pensar la transformación de lo público y lo privado, pero en el contexto de la modernidad europea. Quienes están cursando problemáticas contemporáneas sobre medios de comunicación eh, deben haber revisado en una de las primeras clases que se trabajó mucho sobre el desarrollo de la modernidad y las transformaciones sociales, políticas, económicas que se dieron en ese momento, que prefiguraron buena parte del mundo que conocemos hoy, por lo menos la división, ¿no? La división de lo público y lo privado, la conformación de los estados nacionales, la organización de la sociedad, la participación de los medios de comunicación. Bueno, por eso siempre es probable que en todas las materias de la tecnicatura se encuentren con que siempre se vuelve al concepto de modernidad o a pensar ese proceso histórico eh, que es sumamente rico justamente para pensar los antecedentes de nuestra contemporaneidad. Pero bien, volviendo al texto, lo que nos dice Habermas, lo que nos dice Thompson, que retoma de Habermas, tiene que ver con una nueva diferencia entre lo público y lo privado a partir de la conformación de los estados nacionales, en la que lo público se refiere a aquellos asuntos que están a cargo del Estado y sus tres poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y a su vez, con el desarrollo del capitalismo, todas esas tareas que eran necesarias para garantizar las necesidades básicas, para reproducir la vida, que antes en la sociedad griega solo se pensaban dentro del hogar, ahora todas esas actividades comienzan a realizarse por fuera del hogar. Pensemos que es la época de la migración de las comunidades rurales a las ciudades, el comienzo de las fábricas, de ese contexto histórico está hablando Habermas o desde ahí piensa las transformaciones entre lo público y lo privado. Eh, Bien, como decíamos, esta idea de pensar las transformaciones de lo público y lo privado en el contexto de la modernidad, Habermas lo que señala es que en ese momento lo que se da es
el desarrollo de una esfera pública burguesa, conformada por la circulación de la prensa escrita, los diarios y las discusiones públicas en los espacios de debate. Él está hablando de una costumbre muy desarrollada en el siglo XVIII, siglo XIX, cuando ya la difusión de diarios y de libros era masiva, en la que las personas, ¿no? Las personas de una clase, de una posición social, económica elevada, se juntaban a debatir primero cuestiones literarias o sobre la poesía, y después esos espacios de debate, esos salones, esos cafés, empiezan también a circular las discusiones respecto de las acciones del Estado. Por eso, Habermas, para pensar la diferencia entre lo público y lo privado, él tiene en cuenta el desarrollo de la prensa en sus primeros momentos. Él lo que dice es que en ese momento la prensa funcionaba como un cuarto poder en términos de que podía criticar las acciones de gobierno, y hace como la aclaración de que era una capacidad o una posibilidad que tenía solamente un pequeño grupo de la población, ¿no? Los hombres con poder adquisitivo y un determinado nivel adquisitivo. Y entonces él ahí en ese punto, eso es lo que señala como lo público, ¿no? El espacio donde estas personas se encontraban también a debatir las cuestiones de interés general, que tenían que ver también con esto, las cuestiones literarias, las cuestiones políticas. Y lo que nos dice Habermas después es que el rol o el análisis que él realiza tiene que ver con que el rol de la prensa se transforma cuando pasa a estar vinculada a intereses comerciales orientados a generar ganancias a través del entretenimiento más que estimular el debate público, ¿no? Él al principio dice que el desarrollo de la prensa estaba vinculado a iniciativas particulares, entonces estaba como separado del Estado y podía criticar esas acciones del Estado. Cuando el desarrollo de la prensa se empieza a formar parte de empresas, de monopolios que defienden determinados intereses, ese espacio de debate público empieza a lentamente desaparecer. Pero bien, si bien Thompson lo que hace es retomar a estos dos autores para pensar de qué forma se transformó lo público y lo privado a lo largo del tiempo, también los critica, ¿no? Después le vamos a hacer una crítica a Thompson. Pero en principio lo que nos dice es que primero Arendt no tuvo en cuenta el desarrollo de los medios de comunicación. Y Habermas, si bien tuvo en cuenta el rol de los medios en esta transformación, sostuvo también la concepción clásica de lo público y lo privado, ya que él lo que interpretaba Habermas era que el desarrollo de los nuevos medios, la radio y la televisión, lo interpretaba en términos negativos. Habermas estaba ligado a la escuela de Frankfurt y al concepto de industrias culturales, que seguramente que también estamos trabajando en problemáticas y también seguramente van a desarrollar con mayor profundidad en la materia antecedentes. Entonces Habermas no consideraba que el desarrollo de los nuevos medios de comunicación fomentara el debate público. Entonces los desestima para pensar estas transformaciones. Thompson lo que nos dice es que la concepción clásica de lo público y lo privado, ¿no? Como dos esferas mutuamente excluyentes, ya no nos sirve para pensar las transformaciones que se dieron y que se dan a partir del desarrollo de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías. Él lo que nos propone es superar esa mirada clásica y propone el concepto de visibilidad mediada. En esta parte del texto ustedes se van a encontrar tal vez con muchas cuestiones que les resulten como muy obvias, pero me parece que son interesantes para desnaturalizar la presencia que tienen los medios de comunicación, internet, las redes sociales en nuestra vida cotidiana. Creo que eso es algo que es muy interesante que nos aporta el texto. Lo que nos dice Thompson, es que el desarrollo de los medios de comunicación, la imprenta a fines del siglo XV, la radio y la televisión en el siglo XX, permitió que lo visible ya no dependa de las condiciones espaciales y temporales del aquí y el ahora. Es decir, para
digamos, la visibilidad mediática es la capacidad de los individuos, actos y eventos de trascender el espacio común compartido. Esta idea de que podemos ver sucesos que ocurren o que ocurrieron en la otra punta del planeta, a la que nosotros ya estamos completamente acostumbrados porque es la sociedad en la que nacimos y es la forma en la que aprendimos a mirar el mundo, Thompson lo que nos hace es reflexionar justamente al momento en el que estos medios se empiezan a desarrollar y justamente ese desarrollo transforma la forma en la que nosotros entendemos lo público y lo privado. Lo que nos dice es que esta nueva forma de visibilidad es una de las principales características de la esfera pública actual. Lo que entendemos por lo público está ligado a las características de los medios de comunicación y de sus intereses en tanto empresas. Luego, esta es uno de los aspectos del texto que se va a desarrollar con mucha más profundidad en la nueva visibilidad, que es el otro texto que les proponemos para hoy. Acá lo que hace el autor es estudiar de qué forma cada nuevo medio de comunicación transformó la relación que tenemos en tanto ciudadanos y ciudadanas con los gobernantes, con los líderes políticos. Entonces, su idea o el punto principal de este análisis tiene que ver con que cada nuevo medio de comunicación, ¿no? Al permitirnos ver primero la imagen impresa de los gobernantes, luego poder escuchar su voz a través de la radio, luego poder ver como si fuese en simultáneo la imagen y la voz de los gobernantes, lo que nos da es la idea de cercanía, de que con cada nuevo medio de comunicación los gobernantes y las gobernantas se hicieron más cercanas. Entonces ahí propone el concepto de intimidad mediática, esta idea de poder ver y escuchar a los líderes de una forma cercana o casi como si fuese íntima. Por eso habla de intimidad mediática. Bien, pero como les decía, esa parte, este punto de la transformación de la visibilidad del poder político está desarrollado con mayor profundidad en el otro texto. En este, en particular, también uno de los puntos fuertes tiene que ver con la transformación en la privacidad a partir del desarrollo de los nuevos medios de comunicación, es decir, en el concepto de privacidad. Y lo que nos dice es que nuestra idea de privacidad, además de estar impregnada por la noción clásica, por lo que pensaban los griegos, de lo privado como el hogar y lo público como el trabajo o el ejercicio de la ciudadanía, además de esa noción, nuestra noción de privacidad también está impregnada con las ideas de la libertad de expresión y libertad de asociación que se desarrollan en el pensamiento político liberal de comienzos de la modernidad, cuando los estados tenían mucho poder frente a las decisiones de los individuos. Ahí habría que hacer como una corrección en la temporalidad de este cuadro, que tiene más que ver con el desarrollo teórico liberal del siglo XVIII, pensemos en el contrato social de Rousseau, en el que justamente los estados tenían mucho poder sobre las decisiones de los individuos y entonces estos autores empiezan a hablar del derecho a la privacidad o de la propiedad privada como uno de los principales derechos de los individuos para que los gobernantes no pudieran tomar decisiones unilateralmente. Y nos pone el ejemplo del derecho a la privacidad de un texto que publican unos autores que estaban preocupados por el impacto de las tecnologías que en ese momento eran nuevas, la fotografía y la prensa popular. Y el desarrollo de este texto de esta ley lo que hacía era proteger a las personas de las declaraciones falsas que dañaran su reputación. La privacidad era el derecho de cada individuo a decidir hasta qué punto sus pensamientos, sentimientos y emociones pueden comunicarse a los demás. Lo que nos dice Thompson es que nuestra idea de privacidad también está vinculada a estas ideas que se desarrollan junto con la modernidad.